Bienvenido al canal de noticias directo de nosotros. La guerra entre Ucrania y Rusia continúa. Las tropas rusas que se retiraron de Kherson y se refugiaron en la orilla izquierda del río de Dnipro también son perseguidas por el ejército ucraniano allí. Los rusos que dejaron la llave de Crimea al ejército ucraniano mientras se retiraban de Kherson están haciendo todo lo posible para cambiar la guerra a su favor, pero sus esfuerzos son en vano. El ejército ucraniano está cazando a los rusos como moscas en cada oportunidad. El aeropuerto militar de Yankoy fue atacado por drones ucranianos. El ataque tuvo lugar esta noche, pero el Ministerio de Defensa ruso dijo que el ejército ucraniano no infligió daños materiales graves a la infraestructura del espacio aéreo militar y el equipo militar ubicado allí. Se ha afirmado que los sistemas de defensa aérea rusos pudieron repeler parcialmente el ataque y por lo tanto se evitaron daños a gran escala. 40 minutos después del ataque al aeropuerto militar de Yankoy, apareció un video en el que se escuchaban múltiples bolas de fuego y explosiones. El Ministerio de Defensa ruso afirma que el ejército ucraniano no tiene los medios para destruir el aeródromo de Yankoy, donde probablemente se utilizan drones. El jefe de gabinete de Ucrania aún no ha comentado sobre el ataque. Será posible conocer de manera confiable los resultados del ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania en el aeropuerto de Yankoy después de la publicación de fotografías o imágenes de satélite. Por otro lado, como resultado del ataque del ejército ucraniano a Yasinobataya, se descubrieron enormes cráteres en la ciudad. Según los periodistas rusos, los ataques se llevaron a cabo con HIMARS estadounidenses y obuses de 152 milímetros. Como resultado del ataque del ejército ucraniano, se formaron dos grandes cráteres frente al edificio del Palacio de la Cultura de los Ingenieros Mecánicos, y el edificio mismo resultó dañado por la metralla y las ondas de choque. No hay datos sobre las víctimas actuales, pero según información preliminar, se evitaron consecuencias graves. Todavía se desconoce cuál fue exactamente el objetivo del ataque del ejército ucraniano, pero los residentes locales dijeron a los periodistas que el fuego se realizó desde el asentamiento de Avdiivka, que aún está bajo el control de las tropas ucranianas. Cabe señalar que después de un ataque masivo con cohetes en el territorio de Ucrania, las Fuerzas Armadas de Ucrania intensificaron el bombardeo del territorio del Donbass. A su vez, la artillería de cañón se utilizó cada vez más debido a la ausencia o transferencia de misiles. Como se informó anteriormente, los lanzadores HIMARS MLRS también se han transferido a otras líneas del frente. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están tratando de cortar el corredor terrestre a Crimea y cortar los suministros a un grupo de soldados rusos. En las próximas semanas, las Fuerzas Armadas de Ucrania pueden intentar lanzar una ofensiva en la región de Zaporozhye. La actividad del ejército ucraniano en la región de Zaporozhye y la fuerza ofensiva ya reunida en el área, controlada actualmente por Kiev, indica que el ejército ucraniano planea atacar en esta dirección. Según analistas extranjeros y periodistas rusos, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentarán cortar el corredor terrestre que conduce a Crimea, dejando así al grupo de tropas rusas sin municiones. Según los expertos, las acciones actuales del ejército ucraniano en la región de Svatovo, Kremenaya, Kherson y Sloviansk no son más que un intento de distraer al ejército ruso, ya que la agrupación de tropas ucranianas se encuentra en Zaporozhye desde hace bastante tiempo y están tratando de atraer la menor atención posible. A juzgar por la posición actual de las fuerzas ucranianas, el ejército ucraniano podría lanzar una ofensiva en la dirección de Melitopol, pero dada la seguridad de esta dirección, la probabilidad de cualquier avance significativo aquí es mínima. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania, tomando el control de la parte costera derecha de la región de Kherson, pueden usar sus armas de largo alcance para proteger a sus fuerzas en la región de Zaporozhye. Por otro lado, por primera vez en 6 meses, Turquía proporcionó espacio aéreo a la OTAN para coordinar ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un dron RQ-4 fue visto moviéndose desde el espacio aéreo turco frente a la costa de Crimea. El dron estratégico RQ-4 Global Hawk
coordina los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando el espacio aéreo turco por primera vez desde finales de la primavera de este año. Ankara no comenta esta posición de ninguna manera, pero tales acciones pueden considerarse hostiles hacia Rusia. Los medios rusos dijeron que la forma en que Turquía proporciona espacio aéreo a la OTAN para coordinar los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania se puede comparar con el uso del espacio aéreo turco para ataques contra Rusia. Los medios rusos también afirman que Turquía es por supuesto miembro de la OTAN, pero tales acciones pueden considerarse una postura antirrusa. No se sabe exactamente qué estudió el dron estratégico, pero a juzgar por la trayectoria de vuelo del dron, estamos hablando de una exploración tanto de Crimea como de la parte oriental de la región de Kherson, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania podrían intentar intensificar sus ataques, especialmente después de que el ejército ucraniano tomara control de la parte costera derecha de la región de Kherson, mientras que un depósito de municiones ruso, 2 vehículos blindados y 10 camiones militares fueron destruidos en la región de Kherson. Casi 40 soldados rusos murieron en las operaciones. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania está tratando de mantener temporalmente el área capturada, continuando con el equipamiento de las líneas defensivas en la margen izquierda del Dnipro con tropas rusas enfocadas en restringir las acciones de las fuerzas de defensa de Ucrania en ciertas direcciones. Al mismo tiempo, los rusos están realizando operaciones ofensivas, las tropas rusas en las direcciones de Bakhmut, Avdiivka y Novopavlivka continúan desplegando personal recién movilizado en las zonas de defensa en el territorio de Ucrania para reponer las pérdidas de personal y crear nuevas unidades. Los entrenamientos de defensa civil se llevan a cabo en la ciudad de Rostov-on-Don. Él dijo: en las últimas 24 horas, unidades de las fuerzas de defensa de Ucrania han repelido los ataques rusos contra Novoselivsky, Stelmakivka y Bilorivka en la región de Luhansk y las regiones de Bilorivka, Kurdyumivka, Bodiane y Marinka en la región de Donetsk. Las tropas rusas no dejan de bombardear asentamientos y posiciones de unidades ucranianas a lo largo de la línea de contacto, y también realizan reconocimientos aéreos, continúan sus ataques contra infraestructura crítica y viviendas civiles, violando el derecho internacional humanitario, las leyes y costumbres de la guerra. Los asentamientos en la región de Kharkiv sufrieron los ataques rusos. En total, en las últimas 24 horas, los rusos lanzaron 4 misiles y 13 ataques aéreos y utilizaron múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes 60 veces. La situación en los aspectos de Volyn y Polysha no han cambiado significativamente. El jefe de gabinete ucraniano dice que existe un alto nivel de amenaza de minas en los asentamientos liberados de la región de Kherson. Hay un aumento en las actividades de reconocimiento aéreo de las fuerzas rusas, lo que puede indicar que están planeando bombardear tanto objetivos militares como civiles. La fuerza de defensa continúa implementando medidas de estabilización. Según informes actuales, los invasores rusos dispararon morteros contra un área residencial en Ornostaivka, en la región de Kherson, donde los residentes supuestamente se negaron a evacuar a las áreas controladas por Rusia. Como resultado del bombardeo, 2 residentes locales murieron y 3 resultaron heridos. En algunos asentamientos temporalmente ocupados de la región de Zaporizhia, la población local está siendo evacuada de sus hogares para alojar a los soldados de las fuerzas de ocupación. Desde el comienzo de la semana se ha observado la llamada evacuación de la propiedad de la administración ferroviaria de Donetsk a la ciudad de Ilovaisk. Las tropas rusas continúan sufriendo pérdidas. Según informes detallados, las fuerzas de defensa de Ucrania destruyeron un depósito de municiones, unos 40 invasores rusos, 2 vehículos blindados de combate y 10 camiones militares en el distrito de Kairy de la región de Kherson. La Fuerza Aérea de Ucrania golpeó a los rusos 16 veces, 10 grupos de enemigos y 6 posiciones del sistema de misiles antiaéreos fueron alcanzados. En la declaración hecha por el Estado Mayor de Ucrania, las fuerzas de defensa derribaron el UAV ruso Orlan-10. Las fuerzas de misiles y artillería alcanzaron 2 objetivos enemigos importantes,
con 2 puestos de control rusos, 11 grupos de soldados y equipos, dijo. Del 24 de febrero al 13 de noviembre, las Fuerzas Armadas de Ucrania eliminaron aproximadamente 81.258 invasores rusos.